Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un Shabbat más. Esta noche vamos a hablar de las fiestas de primavera. Vamos a entrar en un tiempo en donde vamos a conocer un poquito más de este tiempo maravilloso en el que venimos caminando desde que celebramos Pesaj hace unos días. ¿Por qué es importante que conozcamos las fiestas? La escritura, la Biblia, nos presenta varias razones de peso para estudiar y entender las 7 fiestas establecidas por el Eterno. Las fiestas, todas están en la Biblia y sabemos que la escritura es inspirada por el Eterno. Son cada una de estas fiestas una sombra de las cosas por venir, como nos dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, y Hebreos capítulo 10, versículo 1. Las fiestas también son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de redención divino. El Eterno nos dio las fiestas, o sea, esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces cuando compartimos esto con otras personas nos dicen, oh, pero esas fiestas son de los judíos. No, amado. Las fiestas son del Eterno. Él dio las fiestas para que podamos aprender y comprender el plan divino de redención del mundo y acerca de nuestra relación personal con Él. ¿Dónde podemos encontrar eso, Marley? En Romanos capítulo 15, versículo 4. También las fiestas son parte de la Torah, o sea, son instrucciones que lo que hacen es acercarnos más al Eterno. Yeshua vino a cumplir todo lo que está escrito en la Escritura. Y sabemos que las fiestas están divididas en las fiestas de primavera, que es lo que vamos a ver hoy, y las fiestas de otoño. Yeshua le dio cumplimiento a todas las fiestas de primavera. Entonces, las fiestas son también como planos a través de los cuales el Eterno revela el plan de redención para el hombre y para la tierra luego de la caída del jardín del Edén. Así como Yeshua jugará un papel muy importante en esa redención. Entonces, las fiestas, como acabo de mencionar, están divididas en 2 porciones principales: las de primavera y las de otoño. Las de primavera nos enseñan acerca de la primera venida de Yeshua, y las de otoño nos hablan de su segunda venida, donde Él dará el cumplimiento total a todas ellas. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3, está escrito: como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia tardía y temprana en este pasaje generalmente se interpreta como la venida del Espíritu Santo. Y es una buena interpretación, es válida. Sin embargo, el verdadero cumplimiento y entendimiento de lo que es la lluvia tardía y la lluvia temprana a la tierra nos habla de la primera y la segunda venida de Yeshua. El Eterno diseñó las fiestas en un contexto agrícola, y esto también es importante que lo miremos y lo aprendamos. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, muchas personas y muchos grupos están celebrando las fiestas fuera del tiempo establecido por la Escritura. Entonces, a lo largo del año, las lluvias caen en Israel en 2 épocas principales, que son la primavera y el otoño. Si hacemos una referencia cruzada de lo que estamos leyendo en Oseas capítulo 6, versículo 3, y lo que dice Joel capítulo 2, versículo 23,
podemos ver que para el término lluvia tardía se usa la palabra hebrea moré, que también significa maestro, y que para la expresión a su tiempo, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23, en hebreo se utiliza la palabra sedaká, que significa justicia. Entonces, el maestro de justicia es uno de los términos que describen a Yeshua. Yeshua era el maestro de justicia enviado por el Eterno, como podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 2. Entonces, Yeshua vino a la tierra para enseñarnos fielmente acerca de la justicia, así como el Eterno nos envía fielmente la lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia es lo que hace que la tierra produzca, que dé fruto. Entonces, la cosecha representa también a los creyentes en Mashiach. Es el fruto de esa lluvia. Entonces, en Levítico capítulo 23, versículo 2, está escrito que las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamarán como santas convocaciones, aquí la palabra hebrea traducida como convocaciones en Levítico es mikra, que significa una santa convocación. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el Eterno marcó tiempos especiales. Por ejemplo, un Moed es un tiempo señalado solemne. Hag es una festividad. Mikra, como acabamos de ver, es una santa convocación. Shabbat, sabemos que es santo descanso, reposo. Entonces, de todo esto podemos ver que el Eterno nos dio las fiestas como repasos, pero repasos ¿de qué? Repasos anuales de los eventos que se llevarían a cabo como parte de la redención. Entonces, las fiestas vemos que no son algo que nosotros debamos tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque son tiempos señalados en donde el Eterno viene a reunirse y a encontrarse con su pueblo. Entonces, ¿cuáles son las tres fiestas solemnes de Israel? Estas fiestas son Pesach o Pascua, Shavuot o Pentecostés y Sukkot o la fiesta de tabernáculos. Y en estas tres fiestas, los varones tenían que subir a Jerusalén. Ahora bien, ¿cuáles son las cuatro fiestas principales de primavera? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Pesach no es una fiesta. Pesach es una conmemoración, pero está muy ligada a una que sí es fiesta, que es panes sin levadura o en hebreo Hahamaxá o Hahamaxot. La otra es primicias, en hebreo es Bikurim, y las fiestas de las semanas o Pentecostés, que es Shavuot. Entonces, Pesach se celebra en el primer mes del calendario religioso Abib, también conocido como Nisan, el día 14, de acuerdo a Levítico 23, versículo 5. Y Pesach es conocida como la fiesta de la libertad, ya que se conmemora el éxodo del pueblo hebreo de Egipto luego de años, hermanos, de esclavitud. Pesach es también considerada como el nacimiento del pueblo de Israel. Ahora bien, ¿cuál es el significado etimológico de Pesach? El significado etimológico de esta palabra es pasar de largo o pasar por alto. No es un día ni una fiesta como acabamos de explicar. Realmente Pesach es el cordero que se sacrificaba el 14 de Abib y se comía al inicio del 15 de Abib o el 15 de Nisan, como recordatorio de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 27. Es una festividad de 8 días de duración, o sea, son el día de Pesach, que es el 14, más los 7 días de
panes sin levadura, que en el tiempo en el que estamos en este momento. Y su nombre deriva del hecho de que durante la última plaga, la muerte de los primogénitos, el Eterno, junto con el ángel destructor, pasó por el pueblo de Egipto, visitando las casas, y si en el marco de la puerta estaba la sangre del cordero, allí no había muerte, sino que el ángel destructor pasaba de largo y esa casa no se tocaba. Panes sin levadura sigue inmediatamente después del primer día de Pesach. El 15 de Nisan o 15 de Abib se celebra la fiesta de las primicias o los primeros frutos de la cosecha de cebada, que es lo que identifica estas fiestas de primavera. Debe haber cebada, ¿verdad? Se celebra durante la semana de panes sin levadura y siempre cae la fiesta de las primicias el día siguiente del Shabbat semanal, o sea, un primer día de la semana. ¿Qué día sería para nosotros en esta celebración? Bueno, Bikurim sería en el calendario que conocemos gregoriano este domingo próximo, iniciando, claro está, al anochecer del Shabbat y todo el día del domingo. Entonces, en los tiempos antiguos, en este día, se mecían tallos de cebada delante del Eterno por el sumo sacerdote como parte de la ceremonia que se nos da en Levítico capítulo 23. Entonces, la fiesta de las semanas Shavuot también se le conoce con el nombre de Pentecostés. Comenzando desde la fiesta de las primicias, se cuentan 50 días, lo cual se conoce como lo que estábamos conversando antes del inicio, el conteo del Omer. Y el día 50, luego de las fiestas de la primicia, es lo que se conoce como Shavuot. Entonces, la historia del éxodo de Israel da comienzo a las fiestas de primavera. Ahora, hermanos, ¿por qué es que esto es tan importante? Hermanos, el Eterno dijo que nosotros teníamos que enseñarle a nuestros hijos cómo Él con mano de milagros, portentos, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, es importante porque a través del relato de nosotros enseñar a nuestros hijos, es que nuestros hijos van a conocer quién es el Dios al que nosotros le servimos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe sentirse como que estuvo en ese Pesaj. Entonces, cuando el Eterno libera al pueblo, da esa instrucción. Y es por eso que durante el Seder de Pesaj, o sea que el Seder, usted sabe que es una guía, ¿verdad? Hablamos lo que se conoce la Haggadah, la historia. Y se hace de una manera para que todo el que esté presente pueda entender el significado profundo de la fiesta de Pesaj. En términos espirituales, el faraón era un tipo de Hasatán, un contrario a las cosas del Eterno. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Yeshua en nuestras vidas, usted sabe que venimos de una vida de pecado. Cuando nosotros recibimos a Yeshua, todo derecho legal que tenía el enemigo sobre nuestras vidas se le quita al enemigo. A través de la muerte de Yeshua, este derecho legal que Hasatán tenía sobre nuestras vidas queda invalidado. Y entonces es cuando somos verdaderamente libres para poder entrar en la tierra prometida espiritual, o sea, en la libertad que el Eterno nos promete. Es por eso que es tan importante Pesaj, porque todo lo que el pueblo de Israel vivió allá es una sombra de lo que cada uno de nosotros aquí hemos vivido
esa transformación que ha venido a nuestras vidas cuando nosotros hemos puesto fe en Yeshua y comenzamos a caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura en obediencia. Entonces, por favor, hermano, les pido, recuerden, mantengan los micrófonos cerrados, por favor. Entonces, vamos a hablar de algo ahora muy interesante. ¿Cuál es la aplicación histórica de estas fiestas? Miren, Pesach o la Pascua, como también es conocida, el aspecto histórico de esta fiesta es la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Panes sin levadura representa la salida de Egipto en sí. Primicias, el cruce del Mar Rojo. Y Shavuot, la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y años más tarde, en el aposento alto, en el templo, el derramamiento del Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, como señal y también preparación para que los discípulos pudieran llevar a cabo la comisión de llevar el mensaje al mundo y hacer discípulos. ¿Cuál es la aplicación mesiánica de estas fiestas? Para Pesach, el aspecto mesiánico es la muerte de Yeshua en aquel madero. Panes sin levadura, la sepultura de Yeshua. Permítanme un momentito, déjenme decirle a mi hijo que venga a recoger al perrito porque no, verdad, está ladrando mucho. Entonces, panes sin levadura representa la sepultura de Yeshua. Primicias, la resurrección. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y Shavuot, la manifestación del Espíritu del Eterno, de acuerdo a Hechos, capítulo 2. Ahora, otro punto importante. ¿Cuál es la aplicación espiritual de estas fiestas en nuestras vidas? Pesach significa o representa el arrepentimiento, esa teshuvah que nosotros hacemos y la fe, la emuná que nosotros ponemos en la sangre de Yeshua. Panes sin levadura representa la santificación, la separación del mal a través de la inmersión en las aguas, representando que ahora somos una nueva criatura en Yeshua. Primicias es, en el aspecto espiritual, representa nuestro caminar a una nueva vida o en una nueva vida. Y Shavuot, el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el Ruach HaKodesh, y el crecimiento que cada uno de nosotros como creyentes debe tener en la fe, en hebreo emuná, en el Eterno, haciendo aliyá cada día en nuestras vidas. Entonces, es por esto que Pesach es tan importante. Pesach es esa salida, ese dejar atrás la esclavitud en la que nosotros vivíamos cuando éramos esclavos del pecado. Y sabemos que los hijos de Israel estuvieron esclavizados en Egipto por muchos años. La esclavitud comenzó cuando Jacob y su familia descendieron a Egipto durante aquella hambruna. Se intensificó esa hambruna, ¿verdad? En toda la tierra. Y como sabemos la historia, José, que era el segundo al mando, recibe a su familia, pero recordemos algo importante. Esto era o debió haber sido un arreglo temporal, pero el pueblo de Israel se acostumbró, se acomodó a una tierra y a una vida que en realidad no era para que ellos se establecieron allí. Esto era algo de paso. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros también estamos de paso en esta tierra.
Y hay cosas a las que nosotros no debemos acostumbrarnos. Nuestra mirada siempre tiene que estar en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Porque si nos acostumbramos a la vida que estamos teniendo, podemos bajar la guardia y perder el enfoque. Entonces, los motivos espirituales, ¿verdad? De la esclavitud tuvieron tres propósitos divinos. Sé que hemos hablado de esto, pero a modo de recordatorio. Y que el Eterno permitió. Primero, fortalecer la fe del pueblo. Segundo, desarrollar una relación con su pueblo. Y lo tercero, por lo que el Eterno permitió la esclavitud en Egipto, era para refinar el carácter de su pueblo. Entonces, hay evidencia histórica y arqueológica de que la esclavitud y el éxodo sí sucedieron. O sea, para aquellos que dicen que no, que la escritura no es válida y que es un invento de hombre, hay registros arqueológicos que dan fe de que todo lo que está relatado en la escritura sucedió. Cada milagro también que sucedió allí trajo un propósito. Primero, mostrarle algo a Egipto que sus dioses eran una invención humana y que en realidad el único Elohim verdadero era el Dios de Israel. También para las naciones, para que supieran que así como el Eterno estaba doblegando los dioses de Egipto, para que también ellos supieran que sus dioses eran inventos de hombre. Y también para Israel, para reforzar la fe, para refutar la idolatría y para que ellos entendieran que el único Elohim verdadero era el Elohim de Israel, el que los estaba liberando. En las 10 plagas también sabemos que hubieron enseñanzas clave. Una de ellas era la humildad, reconocer que no hay otro Dios fuera del Dios al que nosotros le servimos. También con la salida del pueblo, como mencioné hace un momento, nace el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel llega a Egipto como una familia, pero sale como una nación. Israel, fíjese que nosotros siempre decimos, como oramos hace un momento, no queremos salir de aquí iguales. Eso le pasó al pueblo de Israel. Israel entró a Egipto como una familia, pero sale como una nación grande, una nación que, como hemos venido estudiando en las porciones, el Eterno la libera, la llama y le dice, yo voy a ser tu Elohim y tú vas a ser mi pueblo. Entonces, vemos, hermanos, que hay muchas cosas aquí importantes. Solamente quiero mencionar algo que debe hacernos disfrutar este tiempo de panes sin levadura, y me estoy adelantando un poquito, con gozo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que estamos viendo es que durante este tiempo no comemos nada con levadura. ¿Por qué? Porque la levadura representa el pecado, representa el ego inflado, representa el orgullo, representa la complacencia. Y el simbolismo de esto es la esclavitud interior. Sin embargo, este pan mazo que nosotros estamos comiendo durante este tiempo representa humildad, representa sencillez. El simbolismo de la matzá o el matzot en plural es la libertad espiritual y el servicio con gozo al Eterno. Miren, hoy
me pasó algo y lo voy a contar a modo de verdad para que nos riamos un poco. Yo tengo una vecina que hace unos bizcochos y ella hoy me toca la puerta y me trae un bizcocho. Mi favorito, hermanos. Y cuando yo la vi, yo le dije, no, por favor, esta semana no puedo recibirle que me dé bizcocho. Y ella me dijo, oh, usted está ayunando. Entonces ahí aproveché y le expliqué un poco. Y me dijo, no se preocupe, perdóneme, yo no sabía. Yo le dije, no, al contrario, le agradezco el gesto, pero esta semana no lo puedo recibir. Entonces me dijo, no se preocupe, yo eh, se lo guardo para la semana próxima. Y le di las gracias. Eh, ¿Cuáles son las leyes de Pesach? Yo sé que todo esto lo hemos visto, pero a modo de recordatorio, recordemos que durante Pesach, cada hogar debía tomar un cordero de un año. Eso se hacía el 10º día del mes de Abib o Nisan y debían apartarlo. Luego, en la tarde del día 14, exactamente alrededor de las 3 de la tarde, el cordero se sacrificaba. La sangre del cordero debía ser puesta, rociada, ¿verdad?, en el dintel y los dos postes de cada casa, formando una letra Hey. Y el cordero debía entonces ser asado con hierbas amargas. Ya aprendimos por qué asado y por qué no salcochado. Y con pan sin levadura. Y todos los miembros de la familia tenían que comer. Si la familia era muy pequeña, para un cordero, pues debía compartirse con un vecino. El Eterno había ordenado al pueblo que comiera el cordero con prisa y debían hacerlo vestidos y preparados para dejar Egipto a la medianoche. Y eso sucedería el día 15 de Nisan. A medianoche de esa terrible, ¿verdad?, primera Pascua que nunca más se va a volver a repetir porque fue algo muy especial, es cuando pasa el juicio del Eterno por la tierra de Egipto. Entonces, la Pascua, el Cordero, todo eso son símbolos de nuestro Adón Yeshua, de lo que él iba a hacer años más tarde por cada uno de nosotros. Yeshua fue examinado justamente en un día 10 de Abib, fue puesto a prueba por muchos, cumplió cada detalle de la festividad y murió justamente en un 14 de Abib a las 3 de la tarde. Fue bajado del madero antes de entrar a la fiesta de primicias, porque de acuerdo a como dice la escritura, no, el cadáver después no podía, o sea, no podía quedarse en el madero porque ya entraba la festividad. Importante ver cada detalle, hermano. ¿Por qué? Porque Yeshua cumple todo. Todo, hermanos. Murió a la hora novena, que es exactamente las 3 de la tarde. ¿Y cuál es el entendimiento espiritual de todo esto? Toda persona que haya vivido, ¿verdad?, y que haya pecado, es culpable. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero Yeshua nos redime a través de su sacrificio en el madero. Él murió por todos los pecadores, o sea, por el mundo, abriendo la puerta, hermanos, para la salvación. Ahora, ¿quiénes son los que la reciben? Aquellos que la aceptan. Pero la invitación está hecha para todos. Y el sacrificio que él hizo fue para todos. Yeshua entregó su propia vida por nosotros, por voluntad propia. A él nadie lo obligó. Y a través de los años se ha acusado equívocamente, ¿verdad?, a los judíos de haber matado a Yeshua,
Como resultado, los hermanos judíos han sufrido terriblemente durante siglos. Y hay una cosa que nosotros necesitamos reconocer, que por desconocimiento de la verdad se ha levantado por años y hasta el día de hoy un antisemitismo que no permite a nuestros hermanos cristianos entender que son parte del pueblo de Israel y no una iglesia separada. Porque eso nunca, hermanos, estuvo, ni ha estado, ni estará en el pensamiento del Eterno. ¿Por qué? Porque él mira y piensa y vuelve por un pueblo. Él no viene por un pueblo y una iglesia. Hemos aprendido que Él nos ve como una unidad compuesta, un pueblo. Él nos conoce de manera individual. A cada uno de nosotros. La Escritura dice que Él conoce cada cabello que tenemos en la cabeza. Pero Él no nos ve como individuos. Él nos ve como parte de un pueblo. Entonces, es importante recalcar, hermanos, la salvación, la besorá o las buenas nuevas que fueron entregadas a Abraham y que fueron cumplidas por Yeshua, es ofrecida de acuerdo a la escritura a todo el mundo, hermanos. Ojo, es extendida a todo el mundo a través de la gracia, o sea, el favor inmerecido del Eterno. Pero solo la recibe el que por fe, o sea, por emuná, fe obediente, camina y se mueve por obras para, para mostrar su amor, aquel que nos salvó, a Yeshua. Entonces, esa persona hace teshuva, o sea, un retorno, pero retorno a qué? Al origen, hermanos. Retorna al Elohim de Israel como parte del pueblo, haciéndolo públicamente a través de la inmersión. Porque cuando usted se sumerge en las aguas, usted está reconociendo que usted está muriendo al yo y usted ahora es una nueva criatura. ¿Para qué? Para partir de ese momento, usted caminar en la Torá, en las instrucciones y los estatutos establecidos por el Eterno por la eternidad. Es importante que entendamos que el Eterno es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él no cambia. Sus pactos no cambian. Es por eso que cuando estableció el pacto con Abraham, él lo durmió. Y solo él pasó por entre las mitades, porque él sabía que ni Abraham, ni su descendencia, ni nosotros íbamos a poder cumplirlo, pero él sí. Y si todavía alguno de nosotros tiene alguna duda, entonces debe leer detenidamente los capítulos del 14 al 17 del libro de Juan, que explica mucho de esto que estamos hablando. La sangre en Pesach debía ser rociada sobre la puerta. ¿Cuál es la aplicación espiritual? Aquellos que creemos en Yeshua, que constituimos o entendemos que somos parte de su pueblo, ¿verdad? El único camino para entrar al pueblo de Israel es a través de poner nuestra fe en la sangre derramada de Yeshua, quien es la puerta. Amados, hoy muchos están negando al camino, la verdad y la vida, y la única manera de volver al pacto. Y se están olvidando que la escritura dice que quien niega al hijo niega al padre. Y muchos de ellos dicen, no, yo sí creo, yo solamente pongo mi fe en Yud Hei Bad Hei, pero ya no en Yeshua. La escritura es clara.
Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El pueblo en Pesach debía comerse la carne del cordero, tanto el cuerpo como la sangre del cordero se refieren al cuerpo y la sangre de Yeshua. ¿Cómo nosotros comemos la carne y la sangre de Yeshua hoy día? Bueno, cuando usted está en Pesach y usted comparte el pan, matzo y el vino, usted está siendo partícipe. Y hay algo muy interesante que aprendí este año. No que Yeshua no celebró Pesach, sí Yeshua celebró Pesach. Eso no fue una santa cena. Ah, pero que él no comió cordero, él no podía comer cordero. ¿Saben por qué? Por dos razones. Y eso lo aprendí este año y se lo quiero compartir esta noche. Primero, porque Yeshua era el cordero que fue sacrificado a la misma hora que se sacrificaban los corderos. Y segundo, recordemos que en Pesach, cuando hay templo, porque realmente recuerden que lo que nosotros hacemos es una conmemoración. Nosotros no estamos comiendo Corbán Pesach. Si Yeshua hubiese comido Corbán Pesach, ese pacto que él estaba celebrando con sus seguidores cuando él le dijo, hagan esto en conmemoración mía. Si lo hacía con Corbán Pesach, ese pacto él lo iba solamente a establecer con Israel. No iban a poder entrar las naciones. ¿Por qué? Porque el Corbán Pesach, amados, solamente podía ser comido por los israelitas circuncidados. Pero él comió pan, matzo, para poder hacer el pacto y dar entrada a los gentiles. Entonces, esa noche especial, ellos tenían que comerse el cordero y lo que quedaba tenían que quemarlo, no lo podían llevar. Debía comerse la misma noche. Así como Yeshua fue crucificado, fue afligido y murió el mismo día. Debía comerse con panes sin levadura. ¿Por qué con panes sin levadura? Porque la levadura significa sin pecado. Y a nosotros se nos ha llamado a vivir una vida santa, hermanos. ¿Cuántas veces nos recalca la Escritura que debemos caminar en santidad? Y debía comerse con hierbas amargas. ¿Por qué? Las hierbas amargas representaban dos cosas para aquellos que han aceptado a Yeshua. En primer lugar, la esclavitud, las lágrimas del pueblo de Israel. Miren qué hermoso cada cosa que hacemos en este tiempo. Y también en segundo lugar, esas hierbas amargas representan las experiencias amargas que nosotros hemos vivido en nuestras vidas antes de nosotros haber aceptado a Yeshua. Y el cordero debía cocinarse en el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego simboliza juicio, purificación, refinamiento. Sabemos que nuestra fe es puesta a juicio y es probada cuando somos pasados por el fuego. ¿Para qué? Para poder ser refinados. Qué hermoso esto. Entonces, el cordero debía comerse, o sea, la cena con los lomos ceñidos. Y esto representa el deseo de estar prestos a servir y obedecer al Eterno de todo corazón.
Nuestro lomo espiritual es la palabra del Eterno. Los pies tenían que estar calzados, ellos tenían que estar listos para correr. Y los pies calzados representan nuestro caminar con el Eterno. Entonces, es una conmemoración, es recordar, es evocar aquello que vivió el pueblo. Esa salida milagrosa, donde el Eterno liberó a su pueblo y lo sacó de esclavitud a vivir una vida libre. Hay poder en todo eso, en poder entender, hermanos, lo que el Eterno ha hecho por cada uno de nosotros. No podemos celebrar ni pasar estas celebraciones y hacerlo sin el entendimiento profundo. Pesach y ese ceder que nosotros hacemos nos revela el amor del Eterno. Nos revela las preguntas. Por favor, guárdela para el final, hermanita Lucy. Yo con mucho gusto le contesto. Estoy grabando la clase. Entonces, es importante que cuando hagamos todas estas cosas, pongamos nuestro corazón, porque la cena de Pesach no es una cena común, ni tampoco es algo que usted va a hacer mecánicamente. Es una celebración que nos recuerda cómo el Eterno nos llamó, escuchamos el llamado y nos libertó. Y otro detalle importante, Pesach siempre va a caer en luna llena. No sé si usted se fijó en lo bella que estaba la luna la noche que la celebramos. No es algo al azar. Como vemos, por eso les digo, es importante que veamos todos los detalles para que usted sepa si estamos haciendo las cosas de acuerdo a como dice la escritura. Entonces, Pesach nos conecta con panes sin levadura, que es la siguiente festividad. Panes sin levadura dice que en este tiempo, en estos 7 días, no debe encontrarse levadura en nuestros hogares y que debemos comer panes ácimos, o sea, pan mazo. Esta fiesta, que sí es fiesta, sigue inmediatamente a Pesach. Se conectan la una con la otra. Y también es conocida como Hajamaxá. Y esta fiesta, el Eterno dice que es la segunda fiesta del Eterno y que también celebra el rescate del pueblo de Israel de la esclavitud bajo el faraón de Egipto después del sacrificio del Cordero Pascual. Para nosotros los creyentes, esta fiesta simboliza el memorial de la salvación de los creyentes de una vida de esclavitud, del pecado, a la libertad, a una vida plena con el Eterno. Panes sin levadura trae frescura a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque entendemos que en cada una de estas festividades está puesto el corazón del Eterno para nosotros. El Padre nos limpia, nos saca y nos transforma. Y esta es una fiesta, esto es una conmemoración
para no olvidarnos de cómo el Eterno nos sacó de esclavitud. No debemos olvidar eso. Y en nuestros días, generalmente nadie hace ya la levadura. ¿Por qué? Porque es posible comprarla. Pero en aquel tiempo, la levadura se fermentaba, se guardaba un poquito de ese fermento y se combinaba cuando se hacía el pan. ¿Para qué? Para que el pan subiera. Porque la levadura representa eso, algo que infla, algo que, ¿verdad? Hace crecer. ¿Qué nos dice eso proféticamente? Que la levadura que representa el pecado no debe estar en nuestras vidas. Es algo que nosotros debemos evitar. Hay dos palabras en hebreo que suelen traducirse de forma confusa, sin distinguir entre ellas, entre levadura y algo que es leudado. En hebreo, seor es fermento o un pedazo de levadura que se hincha por la fermentación. Aparece 5 veces en el Antiguo Testamento. Pero en hebreo, hametz, que es fermentado, no levadura, sino pan con levadura, es un término más específico que el anterior, que a veces se confunde en las traducciones. La levadura en general se refiere a todo lo que cambia o a todo aquello que afecta de alguna manera el estado natural de un alimento. La harina con levadura se infla y cambia, se transforma. Entonces el Eterno toma esta acción para recordarnos que muchas cosas en nuestras vidas son afectadas de igual manera. Si miramos nuestro corazón, vamos a encontrar que muchos sentimientos que son incorrectos, como por ejemplo el resentimiento, se va fermentando hasta convertirse en verdadero problema, causando odio que destruye no solamente nuestra vida, sino la vida de las personas a nuestro alrededor. La levadura tiene cierto hongo que se utiliza como agente para hornear y fermentar la masa. Y la peculiaridad de la levadura es que un poquito rinde mucho. O sea, una pequeña cantidad tiene la capacidad de penetrar en toda una masa, multiplicándola grandemente y haciendo crecer su tamaño. Entonces, además de que hace que la masa crezca, da al pan un aroma maravilloso y gran sabor. Entonces, se necesitaba mucho tiempo para llevar a cabo el proceso de la fermentación. Por eso les decía que en ese tiempo lo que se hacía era que una vez que ya se tenía una masa fermentada, se utilizaba un poquito para fermentar una masa, ¿verdad? Que se iba a cocer para pan, pero se guardaba la otra. Y así se seguía usando hasta que se seguía produciendo y siempre en la casa había levadura. Entonces, la levadura se menciona en la escritura 22 veces en el antiguo pacto y 17 veces en el pacto renovado. Y siempre o casi siempre representa el pecado o el mal. Pero también hoy vamos a aprender que la levadura tiene otra representación en la escritura. El primer caso en el que se utiliza esta palabra se encuentra en Éxodo 12:15, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, al igual que la mayoría de las cosas en el antiguo pacto apuntan a Yeshua, el pan sin levadura también lo hace. Es una representación del cuerpo sin pecado de Yeshua. En el pacto renovado, Yeshua se refirió a sí mismo como el pan de vida. Él era, por supuesto, también sin pecado. Debido a que la levadura se equipara, o sea, se iguala, se asemeja al pecado en la Biblia,
el pan sin levadura prefiguraba a Yeshua sin pecado. Además, un sacrificio de sangre, la sangre también representaba a Yeshua en el antiguo pacto. Entonces, ¿cuál es la otra aplicación? La otra aplicación, Yeshua nos la da en ejemplos simbólicos de la levadura en el pacto renovado. En la primera, Yeshua compara el reino de Dios con la levadura. Pero ¿cómo así? Marley, si representa pecado, ¿cómo Yeshua va a comparar el reino del Eterno con levadura? Vamos a ver el por qué. Ese primer ejemplo usted lo puede encontrar en Mateo 13:33 y en Lucas 13, versículos 20 al 21. ¿Por qué utiliza la levadura en estos ejemplos? Porque la levadura también significa crecimiento del evangelio, o sea, de la besorá, del mensaje que nosotros los creyentes debíamos llevar o debemos llevar todavía. En el segundo caso, Yeshua la comparó también a la falsa enseñanza, al pecado de los fariseos y de los saduceos. Eso lo podemos encontrar en Mateo 16, del 6 al 12. En el tercer caso, Yeshua advirtió sobre lo malo y lo que era inmoral, hablando de la levadura de Herodes. Y aquí hay varios versículos que hablan de eso. Mateo 4, del 1 al 12, Marcos 6, del 14 al 29, Lucas 3, del 18 al 21. Y de nuevo, lo compara con los fariseos en Marcos 8, 15. Y el cuarto caso, Yeshua dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, vemos que la aplicación de la levadura tiene dos significados simbólicos específicos. Primero, el pecado, todo aquello que debemos evitar. Y segundo, el crecimiento que debe tener el mensaje del Eterno en el mundo a través de su pueblo. Entonces, por esto, si aplicamos el primer ejemplo de que es pecado, las ofrendas no podían ser llevadas al templo con levadura. Las únicas dos ofrendas que podían tener levadura eran la ofrenda de paz y la ofrenda mecida. La primera era ofrecida junto con el pan sin levadura, que puede ser simbolizado, ¿verdad?, por Yeshua, y nosotros como su pueblo somos representados con la levadura, porque sí nosotros tenemos pecado. La segunda ofrenda era la ofrenda mecida. Eran los dos panes, de acuerdo a Levítico 23:17, posiblemente simbolizando que la casa de Judá, de Israel, ambos pecadores serían salvos a través de Yeshua. Hay otros pasajes, muchos pasajes en la Escritura que hablan de la levadura, como mencioné anteriormente. Pero lo importante es que nos llevemos el significado y la aplicación que podemos encontrar en la Escritura. Y es por esto que los israelitas tenían prohibido utilizar levadura durante todo este tiempo en el que estamos, que ahora mismo nosotros estamos viviendo de panes sin levadura. No puede haber levadura en nuestros hogares durante estos 7 días. Entonces, vemos también que hay parábolas en la Escritura que nos hablan de la levadura, dándonos también a nosotros a entender que es importante que nosotros cumplamos con esto. Hay algo que siempre me llamó la atención y es cuando la Escritura dice que no se debe encontrar levadura en nuestros hogares. ¿Usted se ha puesto a meditar en eso? No se debe encontrar levadura en nuestros hogares. Se supone que si no se debe encontrar levadura es porque alguien lo va a buscar. Pero ¿quién es ese alguien? Amados, el mundo espiritual. De todas nuestras acciones hay registros en el cielo. Y es por eso que debemos ser muy cuidadosos. Y
como he venido diciendo desde el inicio de este estudio, no debemos tomar este tiempo algo a la ligera. Debemos buscar y profundizar en estos conceptos para nosotros poder obedecer lo mejor posible, en la medida en que mejor podamos, porque así es como nosotros vamos a agradar al Eterno. Hay un versículo en la Escritura que dice que el Eterno no quiere sacrificio de ninguno de nosotros. Él lo que pide es obediencia. Y cuando nosotros obedecemos, entonces es cuando nosotros le agradamos. ¿Cuáles entonces son los tipos de levadura de las que nos previno Yeshua? Y Pablo también. Vamos a hacer un breve recuento. La levadura, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, representa el poder que corrompe, por ejemplo, la correcta enseñanza, la sana doctrina, la fe, las escrituras, la mente, el corazón, el alma. Durante los días del ministerio de Yeshua, él se enfrentó con el poder de la levadura y las venció con su sabiduría, con su santidad. ¿Por qué digo el poder de la levadura? Porque él nos advirtió de algunas formas de levadura, como la de los fariseos, los saduceos, la levadura de Herodes, los corintios, los gálatas. Y hay una más, la mujer y las 3 medidas de levadura. La levadura de Herodes, eso usted lo puede encontrar en Marcos 8:15, Marcos 6, del 14 al 28. El espíritu de ser mundano. Herodes respetaba a Juan el Bautista, creyó que él era un profeta, mas fue controlado por su apetito sensual y no se arrepintió de su pecado. Con Herodías, cuando Juan el Bautista lo expuso públicamente, ¿qué sucedió? Asesinó a Juan para cubrir su pecado. Entonces, la levadura de Herodes la encontramos en todo aquel que con argumentos falsos pretende establecer que Yeshua no es Adonai. La levadura de los saduceos, usted la puede encontrar en Mateo 16, del 6 al 12. El espíritu de la doctrina falsa. ¿Por qué? Los saduceos enseñaban contra todo lo que era sobrenatural. Ellos no creían en las manifestaciones del espíritu. Ellos negaban la existencia del espíritu de Adonai. Negaban la existencia de los ángeles y no creían en la resurrección. Marcos 12, 18 y Hechos 23, del 6 al 8. La levadura de los fariseos. Mateo 16, del 6 al 12 y Lucas 12, 1. El espíritu religioso. Los fariseos no hacían lo que decían. Ellos eran hipócritas. Externamente se presentaban con personas limpias, puras, pero interiormente no lo eran. Presionaban a las personas con cargas que ellos no podían llevar. Y esta levadura de los fariseos está especialmente relacionada con el hecho de establecer tradiciones de hombres y colocarlas por encima de los mandamientos del Eterno. Por eso Yeshua los confrontó. La levadura del corintio. Eso usted lo va a encontrar en 1 Corintios 5, del 1 al 13. ¿Cuál es esa? Espíritu de orgullo, sensualidad, especialmente la fornicación. Sabemos que esta comunidad
de acuerdo a la escritura, tenía muchos talentos, pero no valía de nada porque estaban llenos de orgullo. También el adulterio corrompía todo. Y por eso Pablo dijo que les rogaba que se guardaran de todo eso. Y que al hermano de pecado que estaba en medio de ellos, les dieran una lección en la disciplina apropiada. Eso usted lo puede leer en Primera de Corintios capítulo 4, 5, 6, 9, 13, 16 y en Segunda de Corintios 12, del 20 al 21. La levadura de Gálatas, esa la puede encontrar en Gálatas 5, 9. El espíritu de legalismo y los falsos maestros. Este cuerpo de creyentes había sido hecho salvo por el sacrificio de Yeshua, siendo liberados y restaurados, y fueron confundidos por falsos maestros que demandaban que ellos estuviesen sujetos a leyes halajá y por las obras realizadas bajo la ley oral, halajá, no estoy hablando de la ley oral del Eterno, y que así obtuvieran su salvación. ¿Y qué está pasando hoy día? ¿Cuántos están dejando a Yeshua? Por reconocimiento de hombre. Entonces, Yeshua es ese pan maxo que nosotros nos estamos comiendo, ese pan sin levadura que estamos disfrutando en estos días. Yeshua también es el maná. Yeshua es el aficomen que ocultamos en medio de Pesach. ¿Por qué? Porque él como Mesías vino, o sea, se reveló y se ocultó. Pero ¿qué va a pasar? Va a volver a salir. ¿Cómo así? Claro, en su próxima venida. Él cumplió panes y levadura al sacar el pecado fuera del campo. Entonces, vemos con todas estas cosas que estamos aprendiendo hoy, que cada una de estas fiestas apuntan y nos llevan y nos muestran a Yeshua. Nuestra vida debe ser acompañada de crecimiento, de obediencia, pero debemos sacar todo aquello que nos está impidiendo tener una relación más profunda con el Eterno. Yeshua enseñó que el árbol se conoce por su fruto. Si un árbol no da fruto, va a ser cortado, hermanos. Entonces, con esto termina la enseñanza de hoy. Nosotros somos los que determinamos la clase de levadura que aplicamos a nuestra vida y que proyectamos a los demás. Podríamos hacer combinaciones raras, intentando mezclar lo bueno con lo malo, lo que es inaceptable a los ojos del Eterno, pero ¿saben qué? Al final, uno de ellos va a predominar. Y es necesario entonces que tomemos una decisión y que cuando estemos decidiendo, establezcamos qué clase de levadura es la que vamos a llevar. La que daña, la que nos aparta del Eterno, o queremos llevar una levadura que sirva para el crecimiento y la expansión del reino del Eterno aquí en la tierra. Shabbat shalom, amados hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta noche.
Espero que haya sido de mucha bendición, como lo fue para mí. Espero que sigamos teniendo un tiempo maravilloso en donde podamos entender y de verdad hacer nuestras estas fiestas de corazón, que la hagamos con atención del mundo, entendiendo que cada una de ellas nos acerca más a nuestro Mesías. Shalom, shalom. Permítanme un momentito, estoy